Muchas mercancías que apoyan al comercio mundial se trasladan por vía marítima en embarcaciones que transportan mercancías, materias primas, insumos y personas. Por los océanos se realiza el 80% del comercio mundial y para que haya fluidez, el comercio pasa por lugares que llamamos estrechos o canales, como el Canal de Panamá, que controla el flujo comercial entre el Océano Atlántico y el Pacífico, el Cabo de Buena Esperanza, que controla el flujo comercial de África, el Estrecho de Gibraltar, controla el comercio entre Mediterráneo y el Atlántico, el Estrecho de Dinamarca, que controla el comercio del Mar Báltico y el Mar del Norte, el Estrecho de Turquía, que controla el comercio entre el Mediterráneo y el Mar Negro, y el Estrecho de Malaca, que controla el comercio entre los océanos Pacífico y el Índico. El Estrecho de Hormuz, que controla la única ruta del Golfo Pérsico, y el Golfo de Omán. Desde aquí zarpan todas las embarcaciones hacia el resto del mundo y se dice que el 33% de energía proviene del petróleo. Por este estrecho circula la mayor cantidad de petróleo que proviene de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Irán, Irak, Bahrein y Qatar. Estos 8 países controlan y tienen el 50% de las reservas de petróleo del mundo y el 40% de gas natural. El 15% del suministro de energía mundial proviene de estos países del Golfo Pérsico. Ellos proveen a China, la segunda economía del mundo, de petróleo y gas, e importa el 45% de su petróleo de esta zona. Japón, la tercera economía más grande del mundo, importa el 80% de su energía de estos países. India, la sexta economía más grande del planeta, importa el 70% de petróleo y el 50% de gas de esta zona. Corea del Sur, la décima economía más grande de este mundo, importa el 70% de su petróleo de esta zona. Estas economías dependen de este petróleo y gas del Golfo Pérsico. Lo difícil de este estrecho es que presenta problemas de angostura y profundidad y pequeñas islas naturales que hacen difícil navegarlo con grandes barcos petroleros y de mercancías. Si un barco se atora ahí, se colapsaría la economía de estos países y los 8 países dejarían de percibir ingresos monetarios y esto provocaría una gran crisis económica mundial. El transporte marítimo, calificado a menudo como el alma del comercio mundial, sigue siendo el modo predominante de transporte internacional de las mercancías y objeto de comercio, y constituye la columna vertebral de las cadenas de suministro mundiales. Esto representa más del 80% del volumen del comercio mundial. Actualmente, alrededor del 90% del comercio mundial se transporta a través de vía marítima. Sin él, no sería posible la importación y exportaciones de mercancías en la escala necesaria para mantener el mundo actual. Existen determinados factores adversos que afectan el comercio marítimo, aunque reconoce la incipiente recuperación. El informe dibuja un panorama de presiones sin precedentes en las cadenas de suministro mundial, de dramáticos repuntes en las tarifas de fletes, de importantes subidas de precios en el horizonte para consumidores e importadores y de posibles cambios en los patrones comerciales debido a las tensiones comerciales y a la búsqueda de una mayor resiliencia. La UNCTAD afirma que la pandemia puso de manifiesto y amplió los problemas que ya existían en el sector de transporte marítimo, especialmente la escasez de mano de obra y las necesidades de infraestructura. Entre otros riesgos están las inundaciones de las embarcaciones por fuertes lluvias, tormentas eléctricas, maremotos, ciclones o tsunamis, los piratas que existen todavía en algunas regiones de África y los llamados hutíes que secuestran los barcos de carga. Un canal terrestre importante que surge en estos tiempos es el transísmico, que existe en México, entre la franja más angosta del país, que está en Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca. Esto también es llamado corredor interoceánico. Se trata de la zona más angosta entre los 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico, en su sección del Golfo de México, que posee este país. Mide 200 kilómetros de ancho y se recorre en 360 kilómetros vía tren.
El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que conectará al Océano Atlántico con el Pacífico en el sureste de México, impulsará la relocalización de empresas al país o el famoso nearshoring. Con su ubicación estratégica vendrá a fortalecer el comercio internacional de México. Las empresas podrán acceder fácilmente a los mercados internacionales y las podrá llevar a un aumento de las exportaciones e importaciones. Los canales marítimos son las vías por donde se mueve el comercio mundial y se agilizan los movimientos de los barcos que transportan las diversas mercancías que requiere el mercado mundial de bienes y servicios. Hasta pronto.